Ahí se ve la pantalla, profe. Sí, señora, pero hay que colocar Sí, la sí, manera de presentación. sí, señora. No, mamá, apáguenlo. ¿Cuál señora? Muy buenos días. Agradecemos apagar los micrófonos. Los cerramos un momento. Vamos a dar inicio a la charla de herramientas didácticas y pedagógicas para el desarrollar el potencial humano en el profesor, a cargo de la profesora Luzmeri Castellón. Entonces, profesora Luzmeri, adelante. Podemos dar ya inicio. Eh, Muchas gracias, profesora Lisset. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar acá nuevamente. A los que nos encontramos la charla pasada, pues gracias por estar nuevamente, y los que están hoy participando por primera vez de la charla o de estas charlas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy les traigo un tema que espero podamos dialogar. Claro, es una charla. Yo voy a poner, digamos, los elementos principales para generar esta pequeña charla sobre las herramientas didácticas y pedagógicas para desarrollar el potencial humano en el profesor. Creo que es pertinente, es un tema pertinente para nuestro contexto presente. Yo lo enfoqué en las herramientas didácticas y pedagógicas. Bueno, yo no soy pedagoga, pero me gustaría partir en esa charla centrándome especialmente en la cuestión de desarrollar el potencial humano, ¿no? Que para mí me gusta más el concepto de las capacidades humanas. Ustedes dirán por qué, bueno, es importante generar esta charla. Bueno, eso vamos pues a mirarlo en el transcurso de la charla. El objetivo, pues, lo he planteado así: ayudar al profesor o la profesora a desarrollar su potencial humano por medio del conocimiento de algunas de las herramientas didácticas y pedagógicas creadas para ello. Repito, tengo una estrategia que yo creo que es buena para desarrollar, pero todo lo que se va a comentar a lo largo pues, de la charla está enmarcado en esas herramientas, ¿no? A lo mejor no tanto didáctica, pero a lo mejor sí constructivista, digámoslo en este sentido. Pero bueno, vamos a continuar, y ustedes, en la medida en que yo vaya avanzando, si tienen Profe, alguna... buenos días. Disculpe, no sé si soy solo yo, pero no la escucho. No me digas. Yo No, sí la estoy escuchando perfecto. ¿Alguien más no escucha? Se está escuchando perfecto, sí, señora. profe, ya me asustó. Entonces no es de este lado. A lo mejor es la entrada de su audio. Quizás puede revisarlo y mirar. Entonces vamos a mirar de qué forma esas herramientas de conocimiento sobre el potencial humano que todos debemos desarrollar e impulsar, aunque somos seres humanos, ¿no? Ustedes dirán, bueno, sí, ¿por qué hay que desarrollar el potencial humano? ¿Será que no soy tan humano que debo desarrollar ese potencial? Todos tenemos muchas capacidades que están enfocadas precisamente en esa característica de lo humano, ¿no? Pero a veces nosotros no desarrollamos todo ese potencial. Por lo tanto, hay que buscar pues alguna forma de poder desarrollarlo. Vamos a tratar de abordar estos puntos. Primero, qué es el ser humano y cuáles son sus dimensiones. Esto es supremamente importante para centrarnos entonces en el tema de lo que es pues lo que queremos acá,
la discusión central acá, ¿no? O el diálogo central acá, que es lo humano o el desarrollo humano. Vamos a mirar ese potencial humano analizando dos conceptos que a veces quizás equiparamos, que es el capital humano y las cualidades humanas. No es lo mismo desarrollar el capital humano que las cualidades humanas, ¿no? Son dos conceptos que pues, debemos definir para enfocarnos a esto. ¿Por qué es importante fomentar mis cualidades humanas, ¿no? Cómo fomentar esas cualidades humanas. Y por último, vamos a mirar esas estrategias o esa estrategia para desarrollar, bueno, ese potencial humano. Como les decía, entonces, ¿por qué desarrollar esas cualidades humanas o qué es lo que nos hace humanos, ¿no? Todos, absolutamente todos somos seres humanos. Y se puede decir que incluso dentro del vientre de nuestra madre ya somos o nos podemos considerar humanos, ¿no? Aunque haya discusiones, algunas discusiones sobre ello o sobre otras cuestiones que nos indican que sí tenemos esas cualidades humanas, pero todos seres humanos, pero a veces somos más bien seres humanos incompletos, que no desarrollamos todas esas capacidades y bueno, para desarrollar esas capacidades vamos a hablar de estas dimensiones que tenemos acá, que bueno, muchos autores, ustedes encontrarán otros autores donde pueda incluir otras dimensiones más, pero creo que estas 6 dimensiones abarcan, digamos, todas esas dimensiones que posee el ser humano. Entonces vamos a hablar de estas 6, vamos a hablar de la sociopolítica, la biológica, la emocional, la cognitiva, la ética y la moral. Llevar al ser humano a su pleno desarrollo y madurez, yo pienso que es una cuestión bastante difícil y quizás ambiciosa, ¿no? Que podamos, a la que podamos llegar nosotros. O cualquier institución o incluso una sociedad completa, ¿no? Pero el seguir el camino, digamos, sorteando esas dificultades y abriendo esos horizontes, es la meta que debemos proponernos para poder, en este caso, en el contexto en el que nosotros estamos, una plena educación y un pleno desarrollo del ser humano. Debemos proponérnoslos, ¿no? El ser humano está conformado pues por estas dimensiones, o también se le llaman subsistemas, que todas ellas juntas constituyen la personalidad y la falta y comprenderlas todas en conjunto y digamos relacionadas unos con otros, nos va a permitir al final llegar a ese objetivo de ser un ser humano completo, o la palabra que se utiliza, integral, para ser un ser humano integral que favorezca no solamente a la cuestión de la producción, sino que nos lleve a también lograr reflexionar hacia nuestro interior, porque nosotros no estamos, digamos, acostumbrados a reflexionar, a hacer una introspección de nosotros mismos, preguntarnos de dónde somos, de dónde venimos, qué hacemos acá, ¿no? A veces solamente nos centramos en las cuestiones externas y en el producir en términos económicos. Por ello se considera
al ser humano en estas dimensiones y en relación a esas dimensiones también se le considera como un ser biopsicosocial, ¿no? Que incluye, digamos, las tres grandes dimensiones, que es lo biológico, lo psicológico y lo social. Entonces se considera ese ser humano como biopsicosocial. Lo ideal es que, repito, el ser humano pueda desarrollarse cabalmente en todas sus dimensiones, lo que le permitiría un crecimiento integral desde el punto de vista individual, pero también social. Estos sistemas, entonces, vamos a hablar un poquito sobre ello, no nos vamos a detener tanto, porque, bueno, no acabaríamos la charla hoy. En la primera dimensión, la biológica o la física, repito, todas súper importantes, pero que a veces nada más le prestamos atención a algunas de ellas, ¿no? E incluso algunos ni siquiera meten o incluyen la dimensión ética y moral, ¿no? Que es, yo creo, que hoy en día una de las súper importante. Esta dimensión pues se manifiesta por medio de la atención que se le presta al cuidado del cuerpo, tanto dentro como por fuera, ¿no? Buscando evitar acciones que puedan perjudicar. Por lo tanto, forma parte de la dimensión biológica de nuestros aspectos más básicos, o digamos animales, como es la satisfacción de nuestras necesidades vitales, como alimentarnos y demás. Y también de nuestros instintos, ¿no? Perdón. Entonces, esta dimensión del ser humano entendida como un cuerpo, o sea, como una máquina biológica y bioquímica que requiere de cuidados, atenciones y que es susceptible a las enfermedades. Digamos, es la que más se manifiesta, digamos, que es la parte más evidente de esas dimensiones, y que creo, por la parte observable, bueno, otras dimensiones también son observables, pero digamos esta se materializa, ¿no? Y es la que más, desde mi punto de vista, se ha resaltado. La dimensión psicosocial es supremamente importante. Bueno, digo, todas son importantes, pero esta, yo no sé qué tan recientemente, pero no se prestaba atención a esos aspectos que están relacionados con esta dimensión, a pesar de que el ser humano es un ser individual por naturaleza, también es esencialmente social, o es un ser social, ¿no? Debido a que tiene una predisposición por relacionarse con otros seres humanos y generar esos lazos afectivos profundos, incluso para generar grandes sociedades, organizarse en sociedades. Es complementario señalar la parte, bueno, dos partes, pero es específicamente, o estoy completamente de acuerdo en la frase que dice: ninguna persona es una isla. Ninguna persona es una isla. Por más que queramos, siempre vamos a tener la necesidad de buscar la otra persona o los otros, ¿no? Los seres humanos no podemos vivir solitario, y eso ya se ha comprobado hasta científicamente, sino que somos seres gregarios, que tenemos que agruparnos y formar comunidades. De hecho, este aspecto juega un papel vital en el predominio de la misma concepción del mundo prehistórico, yéndonos un poquito
más hacia atrás. Entonces la familia, las amistades, los grupos de trabajo, todo en nuestra vida ocurre socialmente. Y la cuestión sociopolítica, porque no podemos, algunos teóricos dicen que sí, pero todo, hay una que todo, le hicieron aló, hay un micrófono activo, un adenoma hipoficiario y en el abordaje le aló, hicieron una fístula profe. de líquido cefalorraquídeo y Ya. Entonces, bueno, ya no me acuerdo qué estaba diciendo. Bueno, el caso es que, bueno, lo político, todo lo relacionamos con lo político, ¿no? La relación que nos damos, que efectuamos o en esa forma de relacionarnos con el otro, siempre lo hacemos de una forma política, buscando en el concepto político de negociar, ¿no? De buscar el contacto con el otro, pero no en el sentido de quién es superior a el otro en términos de poder, ¿no? A veces relacionamos o tendemos a relacionar el concepto política con poder, aunque Foucault señala que en todas las relaciones se ejerce poder, ¿no? Ese poder que se da entre el hermano y el hermano y el hermano, incluso entre el amigo y la amiga, ¿no? Que a veces es de forma indiscreta, pero se ejerce ese poder. Pero bueno, esa relación del ser humano, parte de ser una relación donde nos buscamos la convivencia con el otro, también se genera esa parte enfocada a esa relación política. Otra de las dimensiones es la emocional o afectiva. Las emociones se generan como respuesta a algún estímulo interno o externo, y un desarrollo de las dimensiones emocionales del ser humano implica el autoconocimiento y lo que se ha denominado como inteligencia emocional. Y esto también, lo de la inteligencia emocional, nos ha venido a cuestionar la inteligencia se me pasa, la inteligencia científica, digamos, la inteligencia material, porque más adelante vamos a hablar un poquito más sobre esta inteligencia emocional, pero esto hace parte de cómo nosotros debemos organizar la cuestión afectiva, ¿no? Entonces, esta dimensión del ser humano responde a sus capacidades, pues, de llevar a cabo acciones derivadas de la generación de un estado psicológico que lo vincula sentimentalmente con una situación en particular. Hay que reconocer que en nuestro mundo interno, los sentimientos, los lazos afectivos nos facilitan esa interacción social. He pensado que si no existiera o si no se pudiera identificar esta dimensión, la parte sociopolítica nos costaría un poquito más, ¿no? Esa parte social, esa relación que ejercemos o que la forma de interactuar con el otro, con las otras personas. Por lo tanto, las emociones y los afectos son indispensables efectivamente para nuestro bienestar como individuos, y la gestión de los mismos es clave para nuestro desempeño en la sociedad. Un individuo emocionalmente frustrado tendrá dificultades para llevar a cabo tareas
para las que se haya perfectamente capacitado, pero esta situación de no controlar estas emociones puede llevarlo en un momento dado a, pues a tener dificultad, ¿no? A veces nos pasa en presentaciones o en disertaciones donde el estudiante se queda mudo a pesar de que él hizo su trabajo y tiene todo el conocimiento del tema. En el momento en que está haciendo su disertación o su presentación, se queda completamente paralizado o paralizada, ¿no? Eso es en esta cuestión de no saber cómo manejar precisamente esa inteligencia emocional, esa dimensión emocional y afectiva que a veces tampoco nosotros le prestamos quizás la debida atención. Todo ser humano necesita alimento y cariño, pero también necesita fortalecer esta dimensión psíquica, esta dimensión social, esta dimensión espiritual, ¿no? No solamente necesita alimentarse o hacer unas funciones biológicas y químicas, sino que también necesita alimentar esas otras dimensiones para ser un ser humano íntegro o completo en el sentido del desarrollo humano, ¿no? La dimensión cognitiva intelectual, el ser humano tiene una dimensión cognitiva, claro que sí, y esto tiene predisposición por buscar y alcanzar el conocimiento en distintas áreas. Parte de la constante búsqueda del progreso innata del ser humano se refleja en su interés por cultivar el intelecto. Claro. En esta dimensión, el ser humano tiene la capacidad para razonar, para llevar a cabo procesos de deducción y hacer una comprensión profunda de la realidad circunstante, ¿no? Y la posibilidad de usar la creatividad para diseñar soluciones con base en lo observado. Todo ello es lo que se conoce como inteligencia o razón, ¿no? Todas esas posibilidades de llevar a cabo esa comprensión profunda de la realidad, ejercer ese razonamiento o llevar a cabo la deducción. Pero también hay que diferenciar, aquí también hay que diferenciar dos conceptos, digamos, la sabiduría y la inteligencia. Varios investigadores han señalado que la inteligencia se centra mucho en el uso del conocimiento, la inteligencia, ¿no? Y la sabiduría, hay que diferenciar entre sabiduría e inteligencia en esta dimensión, porque parecería que tuvieran un significado parecido, pero hay diferencias entre las dos. Entonces, digamos, la inteligencia se centra mucho en el uso del conocimiento y la sabiduría es mucho más consciente de los supuestos que acepta y de sus propios límites. La persona inteligente cae fácilmente en la automatización y valora esa automatización. Y yo creo que a varios nos ha pasado, ¿no? El ser exageradamente intelectuales nos lleva a generar ese tipo de comportamiento automatizado. Pero la persona sabia se resiste a esa automatización y esa automatización del pensamiento, ¿no? Y trata más de contrarrestarla. Estas reflexiones han llevado precisamente a generar esas reflexiones, autores como Goleman, a enfocarse en lo que es la inteligencia emocional.
yo podría decir entonces, por eso es que no existen, quizás existen más inteligentes que sabios, ¿no? En el concepto de tener esa capacidad de controlar y no dejar que, digamos, esa automatización del pensamiento nos controla a nosotros, nos volvemos autómatas, ¿no? En cambio, el sabio tiende más a pensar, a recapacitar y generar resistencia a, no, a esa automatización. Citando a Goleman, señala que en cierto modo tenemos dos cerebros y dos clases diferentes de inteligencia, la inteligencia racional y la inteligencia emocional. Y nuestro funcionamiento en la vida está determinada por ambos. ¿Sí? Tenemos dos inteligencias, la inteligencia emocional y la inteligencia racional. Repito, a veces tendemos mucho más a usar esa inteligencia racional que la inteligencia emocional. Y señala que no es la inteligencia racional lo único que debemos tener en cuenta, sino también debemos considerar la inteligencia emocional. De hecho, el intelecto, dice él, no puede funcionar adecuadamente sin el concurso de la inteligencia emocional. Pero si nosotros tomamos la molestia de educar a esa inteligencia emocional, podemos aprender a desarrollar las habilidades emocionales fundamentales. Entonces hay que insistir en educar a esa inteligencia emocional. Y el primer paso es reconocer que tenemos dos tipos de inteligencia, ¿no? La racional, pero también la emocional. Dejarnos impactar, sorprender, que está relacionado mucho con las emociones, ¿no? Y vamos a la última dimensión. Yo aquí junté la ética y la moral, pero no quiero que se entienda que es lo mismo, ¿no? Son dos dimensiones ay, no me diga. Son dos dimensiones que hay que fomentar, y esa es una de las propuestas para desarrollar el potencial humano, ¿no? Centrarnos en estas capacidades y estas dimensiones de la ética y la moral. La dimensión ética del ser humano responde a esta necesidad. A esta necesidad de establecer códigos de comportamientos que indiquen cuándo es preferible actuar y cuándo no, y de qué manera llevar a cabo esa acción, ¿no? Por su parte la memoria, o perdón, por su parte la moral, es un conjunto de normas que una sociedad se encarga de transmitir de generación en generación, y la ética es su conjunto, es el conjunto de normas que un sujeto ha esclarecido y adoptado por su propia mentalidad. Queda claro la diferencia, ¿no? La moral, la moral es ese conjunto de normas que aprendemos en la sociedad, o bueno, más que aprendernos, nos imponen, ¿no? Porque si nacemos dentro de una sociedad, adquirimos esos valores que de generación en generación se han construido y se han, digamos, compartido. La ética me va a permitir reflexionar acerca de esas normas y cuestionarlas y saber si efectivamente esos comportamientos hacen daño a las otras personas, ¿no? Puede que sean parte de mi cultura, pueden que sea parte o hagan parte de esas normas, esos conjuntos de normas, digamos,
de el grupo al que pertenezco, pero si esas normas que se han establecido como grupo social lastiman a otra persona, ahí es donde entra la ética, ¿no? Y se establecen estos códigos de comportamiento general. La ética entonces responde a las capacidades del individuo de reconocer las acciones correctas y de buscar la generación del bien posible, de buscar el mayor bien a la otra persona, ¿no? Aquí estamos hablando siempre en relación o con relación a los otros. Entonces, la ética es la posibilidad que tiene el ser humano de tomar sus propias decisiones, esto a partir de la libertad que tiene, la cual está regida por unos principios que se justifican o que justifican ese significado de la libertad, ¿no? La dimensión ética del ser humano responde a esta necesidad de entonces de establecer esos códigos. Podemos decir que otra diferencia entre estos dos términos, entre la moral y la ética, es el conjunto de normas que actúan en la conducta desde el exterior, desde lo inconsciente, o sea, desde el exterior, pero también desde nuestro inconsciente. La ética influye en la conducta de cada persona. Por eso a veces en la relación de el carácter, cuando uno dice usted no tiene carácter, o sea, usted no tiene carácter de tomar sus propias decisiones, ¿no? Y la ética nos lleva precisamente a reflexionar sobre ese comportamiento y señalar si es un comportamiento correcto o no. Y cómo sé que es un comportamiento correcto. Es un comportamiento correcto que está dentro de estos códigos de comportamiento general, ¿no? Lo moral es mucho más un comportamiento hacia el interior de las comunidades que se ha formado durante generación en generación y que hace parte de nuestra cultura. Por eso encontramos un choque de culturas cuando señalamos que porque esa cultura es tal cosa, ¿no? Y esas acciones lastiman a la otra persona, pero también hay que comprender que estas acciones, estos conjuntos de normas hacen parte, pues, de su cultura. Entonces, hablando de esta dimensión ética y moral, es importante reconocerla en primera instancia, reconocer que tenemos una dimensión ética y tenemos una dimensión moral para dentro de estas dimensiones poder perfectamente relacionar las demás. No podemos dejar esta parte que está relacionada con las culturas, con las costumbres y con estos códigos marcados por o establecidos en sociedad. Entonces, reconocer que existe esta dimensión ética y moral ha llevado que en la educación no solamente se le dé ese valor a asignaturas relacionadas con lo físico, digamos la biología, la química, sino que también se imparta o se incluye en las mallas curriculares la ética y la moral como digamos una formación importantísima en el ser humano. Y todas estas cuestiones de valorar y aceptar todas estas dimensiones como lo afectivo, la ética, la moral, e incluso nuestra relación social y política es gran parte a esas labores que hace las ciencias sociales y humanas, ¿no? Me acuerdo que en el colegio le daba mucho más valor a
materias como la química, la física, incluso pues las matemáticas, que las mismas ciencias sociales. Afortunadamente en nuestro presente estamos cambiando un poquito la mentalidad y mostrar de que la educación enfocada en estas, sí, digamos, competencias enfocadas en estas disciplinas, también contribuyen a lograr potencializar esas capacidades del ser humano. Por lo tanto, estas dimensiones son las que definirá cómo o nos definirán como seres íntegros, ¿no? O integrales o completos. Seguramente bueno, ya he dicho varias veces la importancia que se centra en las dimensiones físicas, pero sí es importante seguir recalcando que el desarrollo, que el potencial del ser humano radica precisamente en poner a discusión y conocer todas estas dimensiones. Bueno, y hablando entonces ya pues de estas dimensiones que considero que son importantes, sí bueno, vamos entonces ya a la pregunta central del tema, aunque lo anterior, repito, nos ayuda muchísimo a comprender y a potencializar porque si nosotros no sabemos o no tenemos conocimiento de todas estas dimensiones en las cuales el ser humano debe formarse y debe fortalecer, pues no podemos desarrollarnos completamente o desarrollar completamente el potencial humano. Yo aquí señalo el potencial humano, pero me gusta mucho más la palabra de capacidades, ¿no? Ya se lo he señalado que cuando hablamos de potencial, desarrollar tanto el desarrollo como potencial, si ustedes lo escuchan, ¿con qué lo relacionan? Uno se relaciona más este concepto como a desarrollar esa parte física, ¿no? En la cuestión de obtener lo material. A veces cuando decimos desarrollo, lo relacionamos con esa parte material, con esa parte económica, con ese potencial humano, pero no en torno al concepto de humano en sí, ¿no? Sino el concepto de humano en lo referente a la producción. Vamos acá a definir el concepto de desarrollo humano para analizar este concepto que tenemos acá. Se trata, por lo tanto, desarrollo humano, citando a Arteaga, se trata, por lo tanto, de un tipo de desarrollo que no solo genera conocimiento económico, ahí está, ¿no? Sino que también distribuye sus beneficios equitativamente, ejerce un efecto neto positivo sobre el medio ambiente y promueve procesos de empoderamiento de la población. Aquí ya al inicio tenemos conceptos clave, ¿no? Da prioridad a la población pobre, le amplía las capacidades y oportunidades y promueve su participación en los diversos aspectos que afectan su vida. Como se puede observar, entonces, nos salimos, o este concepto se sale porque hay otros conceptos de desarrollo humano que
van, bueno, pues hay varias definiciones de desarrollo humano a lo largo, digamos, de nuestra historia, ¿no? Pero este concepto me gusta mucho porque hace hincapié en varios aspectos que me interesa acá resaltar. Nos alejamos aquí un poco de ese paradigma que considera el desarrollo como un tipo de crecimiento económico. Y esto es sumamente importante aquí es sumamente importante definir o diferenciar los procesos de desarrollo económico y los procesos de desarrollo social, que ahí quedan bastante claros, ¿no? Al primero, lo que es el proceso económico se vincula con la acumulación, fíjense, el capital humano, ¿no? Hablamos de capital humano. Entonces, cuando hablamos de capital humano, estamos más enfocados o se ha enfocado más a la concepción del desarrollo en términos de ese desarrollo económico, a la acumulación de capital humano. Cuando hablamos de los procesos de desarrollo social, pues estamos haciendo o lo estamos relacionando con la expansión de lo que es la capacidad humana. Entonces, ahí está muy claramente hacia dónde nos dirigimos con el desarrollo humano, ¿no? El desarrollo humano podemos encontrar el desarrollo económico, pero resultaría lo mismo a la inversa. En el desarrollo económico, bueno, el desarrollo humano nos lleva al desarrollo económico o hace parte e incluye lo que es el desarrollo económico. Pero el desarrollo económico nos permitiría hallar el desarrollo humano en el término planteado de desarrollo económico y desarrollo social, ¿no? Yo creo que a la inversa no se podría. Creo que no funcionaría de la misma forma. El desarrollo humano nos llevaría a conseguir un desarrollo económico, pero el desarrollo económico nos llevaría a desarrollar nuestro potencial social, un desarrollo humano en términos de ese desarrollo social. Yo no creería que funcionara de la misma forma, ¿no? La generación de conocimientos y habilidades para desempeñarse en la economía nacional y mundial es importante y necesariamente generar riqueza, pero existen otras capacidades y otras destrezas y conocimiento que no se realizan o que nos realizan como seres humanos, ¿no? Aparte de estas capacidades que van enfocadas a generar riqueza y a generar bienestar económico, también tenemos otras capacidades, otras destrezas, otros conocimientos que sí nos impulsan a generar esas capacidades humanas que hacen posible que cada persona pueda elegir un tipo de vida valioso para sí y esas capacidades son las que posibilitan a la persona de elegir, ¿no? Elegir. Cuando no hay la opción de elegir y que tú tienes un doctorado y te encuentras conduciendo un taxi donde tú no tienes la oportunidad de elegir, allí tú tienes un capital humano, un capital humano en términos de formación, pero no cuentas con esas capacidades o no han desarrollado esas capacidades que nos lleven a
a posibilitar, bueno, no digamos que no se han desarrollado las capacidades, porque en estas situaciones no solamente depende de nosotros, ¿no? A hacer una lección que te permita generar una posibilidad de bienestar, ¿no? Entonces, una cosa no lleva a la otra necesariamente, pero sí desarrollarnos como seres humanos, pues nos genera las capacidades para enfocarnos a ese desarrollo económico. En este sentido, siguiendo Arteaga, a la misma autora, podemos comentar la diferencia entre capital humano y capacidades humanas, ¿no? Que es una diferenciación que viene al caso y que vale la pena abordar aquí un poquito. Entonces, este cuadrito lo tomé de Arteaga, donde ella hace la diferenciación entre estos dos conceptos, entre capital humano, que se vincula con la generación de conocimientos y habilidades que se ponen en práctica en el ámbito de la producción económica, y las capacidades humanas que posibilitan que las personas sean agentes de cambio. Entonces aquí tenemos este cuadrito donde ella señala que la acumulación del capital humano se vincula al desarrollo económico como acrecentamiento de las habilidades para producir. Por su parte, las capacidades humanas se integran a la comprensión profunda del desarrollo de las personas para elegir y forjarse una vida digna y libre. Cuando hablamos de capital humano, también se concentra en el carácter de las personas como agentes de cambio. Se concentra en el carácter de las personas como agente de cambio, y acá se centra en el carácter de las personas como agentes de cambio económico, social, político y cultural. ¿Sí? Aquí solamente nos centramos en lo que es la parte económica. Y cuando hablamos de las capacidades, pues se amplía un poco más el horizonte, ¿no? De análisis o de actuación. No solamente en lo económico, sino también en lo social, político y cultural. Y trata de las habilidades, este cuadrito no me deja. Trata de las habilidades, conocimientos y esfuerzos que las personas adquieren para acrecentar las posibilidades de producción. Posibilidades de producción. Trata de las habilidades, conocimientos y esfuerzos que las personas adquieren para acrecentar sus posibilidades reales de elección para llevar un tipo de vida que se considere valioso. Entonces, cuando hablamos de... Ay, perdón. Que voy a bajar este cuadrito. Que no me deja ver. Cuando hablamos entonces de lo uno y lo otro, pues no es lo mismo hablar de capital. Capital, cuando hablamos de capital, estamos haciendo la lectura de esa producción en términos económicos, ¿no? Es necesario entonces hacer esta diferenciación entre estos dos conceptos, porque es importante comprenderlos y identificar esas diferencias. Y son diferencias muy puntuales. Producción, se enfoca en la producción económica, mientras que esta se va más allá de la producción económica y también se centra en aspectos importantes como es lo social, lo político y lo cultural. Entonces, en la medida en que identifiquemos, ¿cierto? Y tengamos claro estas características, le damos más valor a las dimensiones
que en un medio como el que estamos viviendo, un medio capitalista, un medio globalista, un medio neoliberal, ese concepto, esa definición de capacidad humana ha quedado opacada por lo de capital humano relacionado mucho más con el desarrollo económico. Desarrollar entonces esas capacidades humanas nos llevaría, creo yo, o nos podría llevar a la felicidad y a generar un carácter personal, ¿no? E identificarnos como persona y valorar las capacidades que todos tenemos. Nosotros no solamente tenemos las capacidades que adquirimos por medio de la educación, sí, que son unas herramientas importantes. Bueno, hablando de la educación en términos de capital humano, ¿no? Porque hoy ya es muy cierto que la educación trata de ser integral. Digo trata porque a veces no pasa del papel, digamos, ¿no? Pero sí, en estos sistemas donde se centra en produzca y se olvida de, pues no me puedo enfermar porque si no me enfermo no puedo trabajar y si no trabajo, pues, ¿qué le pasa a mi familia? ¿No? Entonces, es la cuestión que nos lleva a veces a no prestar atención a esa otra parte. Y no estoy diciendo, y que quede claro, que no estoy diciendo que el capital humano en el sentido de generar riqueza económica sea algo negativo, sino que debemos tener claro que se requieren desarrollar las dos capacidades, ¿no? Digamos, o trabajar desde los dos enfoques, tanto desde el enfoque de lograr esa riqueza económica a partir de la producción, sí, términos económicos, pero también se requiere desarrollar la capacidad humanas que están relacionadas con esas dimensiones de lo social, de lo político, de lo ético, de las emociones, ¿no? Ya bien lo decía Aristóteles hace muchísimo tiempo, que el dinero no te da la felicidad, pero te ayuda a conseguirla. Entonces, hay que trabajar, obviamente, hay que generar capital humano, hay que generar productividad, pero ojo, tanto de forma individual como las instituciones, digamos, contratista, donde nosotros nos desempeñamos las labores, también deben generar ese pensamiento. ¿No? Porque sí, porque a veces, ¿cuántas veces no hemos escuchado, nos falta capital humano? Yo creo que ya el capital humano es un concepto que no se debería usar, por eso ahorita hablamos de talento humano, ¿no? También en ese sentido, pero el talento humano también viene casi enfocado a identificar esa parte de talentosa que tiene la persona para la producción, no tanto en el talento en términos de esas capacidades humanas, que repito, no en todas partes, ¿no? En este sentido, la acumulación del capital humano se promueve como la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas que están más enfocadas al saber hacer, que le permita a la persona abrirse campo en los mercados para incrementar la producción. Por lo general, la relación con la formación académica nos genera este capital humano, ¿no? El capital humano donde la persona adquiere esos conocimientos, esas habilidades, esas destrezas, pero enfocados en el hacer.
entonces no hay que perder de vista que lo primero que hay que hacer es diferenciar tanto los procesos de desarrollo económico como los procesos de desarrollo social. El primero, repito, se vincula a la acumulación de ese capital humano, mientras que el segundo se vincula a las capacidades humanas. Quizás uno de los motivos por los que no se genera el desarrollo en estas dos direcciones, analizando un poquito el contexto en el que estamos, es que se está invirtiendo en una educación que pone su fin, ¿verdad?, en generar o en la generación de personas con un potencial para producir e instalarse en ese mercado globalizado, pero poco se está haciendo, poco se está haciendo porque hace falta, hace falta más, ¿no? Poco se está haciendo para expandir las capacidades humanas de la población. Hay personas que tienen excelentes capacidades, ¿sí? Pero no tienen o no han podido acceder a un título de posgrado, ¿no? Y esas personas se les paga menos, aunque tengan mucha más la capacidad para hacer el trabajo que la persona con el título lo hace. En este sentido, es en el que la cuestión de el capital humano relacionado con la formación en una disciplina específica está mal entendido, ¿sí? Hay que valorar también esas otras, digamos, capacidades y habilidades que posee la persona. Arteaga nos señala que para generar esta situación donde se atienda tanto ese capital humano como esas capacidades humanas, se requeriría hacer grandes inversiones en el sector educativo para acrecentar el capital humano, pero también invertir en el bienestar social en su más amplio sentido, que es la salud, el respeto a las libertades individuales y a los derechos personales y colectivos, como el derecho a vivir en un medio ambiente sano, promoción del respeto y mantenimiento de las diferencias culturales, el combate a los desequilibrios territoriales y la disminución de todo tipo de desigualdades, implementando una certera lucha contra la pobreza y contra la inequidad, con lo que se ha luchado casi toda la vida, ¿no? Pero sigue subsistiendo. Una persona que tiene esas destrezas y esas habilidades tiene la posibilidad de insertarse en el mundo laboral, ¿no? O laboral, y a obtener un trabajo, digamos, un trabajo digno, pero estas condiciones le aseguran una vida decente. Volvemos a la pregunta que nos hacíamos anterior. Tener esas destrezas, esas habilidades que te posibilitan insertarte en el mercado o en el mundo laboral, digamos, asalariado o no asalariado, te da esa posibilidad de asegurarte una vida decente. Por ejemplo, las personas que trabajan de forma, informal, en el mercado informal, que también aquellas personas que trabajan en el campo tienen o poseen unas habilidades para ejercer esa labor, ¿no? Para ejercer, digamos, ese trabajo, pero poseen una vida digna o decente, pues yo creo que no, ¿no? Yo creo que si comprendemos una vida decente donde tenga pues lo mínimo para
vivir decentemente, ¿sí? Una casa, unas condiciones, obviamente, de la casa, que puedas contar con posibilidades de salir a recrearte, que cuentes con los alimentos diarios si necesario, no solamente tener un pan y un café con leche, ¿no? Tener frutas, verduras, bueno, en fin, todo lo que se necesita para tener una alimentación sana. Pues yo creo que no sé qué opinan ustedes, pero yo creo que no. Entonces no podemos decir una persona que tiene destrezas y habilidades tiene la posibilidad de insertarse en el mercado laboral, puede tener, que tiene un trabajo y que produce, ¿verdad? Pueda tener una vida decente en estas condiciones, ¿no? Entonces, se debe procurar una formación que permita a las personas desempeñarse en el mundo laboral, pero además ser plenos sujetos sociales capaces de enfrentarse respetuosamente a la diversidad a la que le expone el mundo globalizado, manteniendo su propia identidad. Se trata de una formación que le permita a cada persona construir una vida de calidad. Sigamos la otra diapositiva. ¿Qué son entonces las capacidades humanas de las que hemos hablado, que repito, es en función de la potencialidad o potencializar ese desarrollo potencial humano, ¿no? En vez de hablar del desarrollo de esas potencialidades, vamos a hablar del desarrollo de esas capacidades. ¿Qué son las capacidades entonces después de todo lo que hemos señalado? Aquellas o aquello que las personas son efectivamente capaces de hacer y ser según una idea intuitiva de lo que es una vida acorde con la dignidad humana. O sea, que si yo realizo el trabajo del campo, que es un trabajo digno, pero no me genera una vida digna, que los ingresos que yo percibo a partir de esas actividades que yo realizo, pues me permitan efectivamente lograr esta dignidad humana, ¿no? Esas capacidades, si yo desarrollo mis capacidades como campesino, si yo desarrollo mis capacidades en un mercado que no, digamos, no está reconocido, digámoslo así, ese trabajo y para lo cual yo tengo esas capacidades, porque no todos sabemos cultivar la tierra, ¿no? Entonces esas capacidades que ha desarrollado esa persona le permitan lograr esa vida digna. Por eso hablamos acorde con la vida humana, ¿no? Entonces, esas capacidades son las que debemos fomentar o potencializar. Vamos a ver este videito que me gustó mucho porque aparte de que es un video que se centra, y son varios de estos, son varios cortes o varios videos, pero yo escogí este porque aparte de ser motivacional, nos hace reflexionar. Entonces vamos a colocarlo. Me dice, primero lo voy a maximizar, lo voy a ampliar. Ay, no. Sí. Perdón. Es que entiendo. Este me va. Espérenme un segundo. Segundo paso. Ay, es que lo quiero ampliar y se pasa al otro video. Espera. Espérenme y
voy a hacer algo que quizás me quedó muy grande. Segundo paso. ¿Sí escucha? ¿Cómo volver a emocionarnos porfa? de la vida? Sí, La pregunta señora. mágica Sí, es, señora, se escucha. ¿cómo le hago para volverme a Gracias. emocionar de la vida? ¿Cómo? Ándale, volver a ser niño. ¿Qué más? ¿Qué más? Porque ahorita vamos a caer en algo que nos dicen en muchos lados. Volver a ser niño, ¿qué más? ¿Cómo me? Hacer lo que amamos. Bien, ¿qué más? Enamorarme de mi proyecto, bien. Hacer lo que me gusta, en primera persona, se escucha más bonito. Descubrir mi pasión. Ahora viene lo mágico. Trazar un plan. Pero ¿cuál es la pregunta mágica? Esa. ¿Cuál es la pregunta mágica? ¿Cómo? Fíjate, yo te invito a algo. Cada que acudas a una plática, a un taller, a una conferencia, y alguien te diga, y emocionate de la vida, y conviértete en niño, y enamórate de ti, y la vida es plena. Sí, dime cómo. O sea, a mí dime cómo. ¿No? O sea, dime cómo. Bien, primero déjame contarte algo. ¿Sabes por qué aprendemos a vivir en automático? A responder en automático. Es más, las terapias más avanzadas, fenomenología, por ejemplo, ¿sabes de qué se trata ese estilo de terapia? Es de volver a convertirnos en seres humanos. De eso se trata. Qué loco, ¿no? Y en serio lo digo, qué loco. Las terapias más avanzadas se tratan de volver a convertirnos en seres humanos. ¿Sabes por qué? Porque el estilo de vida que tenemos nos lleva a desensibilizarnos. El estilo de vida que cada uno, o generalmente los que tenemos aquí en este momento, ¿cómo andamos todo el tiempo? Entonces esto nos va desensibilizando. Nos va desensibilizando. Imagínate a una enfermera. Imagínatela. ¿Crees que se va a detener a ver a un paciente que está sufriendo? Lo digo en buena onda, por las enfermeras que nos vean o que están aquí. ¿Qué creen que sucede en su profesión? Después del 101, ¿qué pasó? Comienza a ver números en su lista. Ya no ve a personas. Pero no hablo de una enfermera, es un ejemplo. O sea, imagínate si eres abogado y tienes que llevar casos muy fuertes. ¿Crees que te vas a detener a ser sensible? Es más, lo peor de todo es que está en nuestros dichos, está en nuestra cultura. ¿Has escuchado frasecitas como, o el dicho, o la frase de, a la mujer, ni todo el amor, ni todo el dinero? ¿Sí han escuchado ese tipo de cosas? Eso es estarnos desensibilizando. ¿Qué pasa si vemos a un hombre? No, aclaro, no soy machista, solo son los ejemplos de nuestra cultura. ¿Qué pasa si vemos a un hombre llorando? ¿Qué crees que sucede? ¿Qué crees que le diríamos? Sí, lo que acabas de decir es cierto. ¿Qué le diríamos? Exacto. ¿Qué diríamos? Los hombres no lloran. Claro que sí, claro que sí. Yo 5 años de terapia para volver a ser sensible, porque yo vengo de una familia machista, a donde los hombres no lloran, los hombres son fuertes, los hombres toman las decisiones, y todo ese tipo de cosas. Estoy hablando del segundo bloqueo de la terapia gestal, que es la desensibilización. La desensibilización es por el entorno en el cual hemos estado creciendo. Y nos vamos desensibilizando. Dejamos de ver a personas. Dejamos de vernos a nosotros mismos frente a un espejo por el estilo de vida que tenemos. Imagínate una persona que vive en una familia donde hay agresiones, donde hay violencia. ¿Qué crees en quién se debería de convertir o en quién se convierte esta persona que viene de una familia violenta? ¿Crees que va a ser una persona sensible, que va a escribir poemas, va a hablar de amor, de felicidad? ¿Crees que va a ser eso? No, se vuelve duro.
se vuelve desensibilizado. ¿Y sabes por qué? Porque le conviene ser desensibilizado para poder seguir viviendo en esa vida. O sea, la desensibilización es parte de nuestra historia cultural, de la cual estamos pasando en este momento. ¿Quién de aquí, hoy, por la mañana vio el amanecer y dijo, qué hermoso amanecer? Tú sí, bien. No, está padrísimo. Está padrísimo, o sea, qué bueno que seas así. Pero la gran mayoría, te lo apuesto, que ni cuenta nos dimos del amanecer. Ni siquiera. ¿Cuándo fue la última vez que dejaste de disfrutar de un café, de un helado, de un atardecer, de un amanecer, de oler una flor, una planta, de acercarte a una persona? ¿Cuándo fue la última vez? Sí. ¿Cuándo fue la última vez? Fíjate, porque aquí todos vamos a caer en algo. ¿Cuándo fue la última vez que dejaste de disfrutar de hacer el amor? Ayer. El sábado. No, pero de lo que yo te hablo, de hacer verdaderamente el amor. Es lo que hablo. De que incluso sin tocar a la persona, sin tocarla, con la sola mirada, con la sola forma de verla o de verlo, de percibirlo a lo lejos, de su mirada y tu mirada enganchados en una misma, fundidos en una misma mirada. Tan solo con el hecho de verla o de verlo, bailar al ritmo del universo, conectados en un solo ser, sin tocarse. ¿Cuándo fue la última vez? El sábado. ¿Sabes cuándo? Porque ya nos enseñaron a vivir desensibilizados. ¿Y sabes cuál es el precio de vivir desensibilizados? Es este. Va otra vez. ¿Cómo están? ¿Ya se dieron cuenta? Respondemos sin darnos cuenta. Porque nos han vendido esta idea de, sí, vamos a vivir felices, sí. No. Reflexiona cómo estás. Reflexiona. Revísate. ¿Cómo está tu cuerpo? Tus tripitas, ¿cómo se sienten? La temperatura de tu cuerpo, ¿cómo está? Pero nos enseñan a vivir así, desensibilizados. Y lo hacemos para poder seguir sobreviviendo. Atrás de la desensibilización es miedo a sufrir. Por eso nos desensibilizamos. Imagínate si fueras una persona supersensible. ¿Qué pasaría si eres muy sensible, vas en el metro y están asaltando a una persona, golpeándola? ¿Cuál? Es que no... Te conviertes en héroe. Sí, o sea, haces algo ahí. Haces algo. Por eso es que de hecho, en esta ciudad caótica, ¿qué creen? ¿Quieres seguir sobreviviendo? ¿En quién te tienes que convertir en el metro? ¿En el metrobús? ¿En el transporte? Sí, no veo. Lo están asaltando ahí, lo siento. Lo están golpeando ahí, con permiso. Nos vamos desensibilizando. Pero el precio es alto. ¿Sabes cuál es el precio? Que comenzamos a vivir como robots. Que comenzamos a vivir sin emocionarnos. Que comenzamos a vivir sin disfrutar de la vida. Ese es el precio. El precio es, incluso las personas dicen, a mí, ¿han escuchado a alguien que dice, a mí todo se me escurre, a mí ya no me pasa nada, a mí me pueden criticar y mira, yo así como si nada, ni caso les hago? Cuando alguien te dice eso, es una persona que ya está desensibilizado y no se ha dado cuenta. Es la persona que ya no disfruta de la vida. Es esa persona que dejó de disfrutar. Algunos dicen, ay, no, es que mira, no me conviene, porque si yo fuera sensible, sufriría. Sí, seguramente. Pero también, ¿qué crees? Disfrutarías de la vida. Porque entonces está de un chocolatito,
Un chocolatito lo disfrutarías. Sería algo riquísimo. Sería algo riquísimo. Por cierto, hoy tienen una tarea. La tarea es que saliendo de aquí, se tienen que comprar algo, aunque sea un dulce. Y el dulce, de preferencia un dulce, para no hacer esto tan complicado. Pasas a la tienda que tú quieras, te compras un dulce, no lo vas a destapar. Lo vas a tomar. Mira, lo vas a tomar de esta manera. Agarras el dulcecito y van a jugar tus 5 sentidos. ¿Cómo lo ves? Vas a tratar de emocionarte, vas a tratar de olerlo, tocarlo, percibirlo, así como está el papelito, cómo se escucha. Lo que yo quiero es que te vuelvas a emocionar. O sea, disfrútalo, o sea, imagínate ahí saboreándotelo así como... Sí, lo que yo quiero es esto, que te entrenes a volver a disfrutar de la vida. Entrénate a volver a disfrutar. Entrénate. Y ya no te digo si te toca hacer el amor. Eso ya no te lo cuento. Porque, bueno. Bueno, a ver, espérenme y me salgo de acá. Bueno, el videito los puse para precisamente llevarnos a este punto de la desensibilización, ¿no? Que es una parte que no nos permite o que nos está alejando de lo humano. O sea, increíblemente sí, porque el ser humano, esa dimensión de las emociones, las sensaciones, repito, no la tenemos en cuenta, justamente como decía el del video, porque vivimos corriendo, ¿no? Tratando de cumplir metas, tratando de cumplir la producción que nos exige nuestras labores. Entonces, ¿cómo el panorama de las capacidades humanas es muy claro? Y para lograr desarrollar esas capacidades humanas, pues necesitamos, digamos, tener en cuenta 3 puntos. Estos 3 puntos, primero, uno, que se debe acrecentar el capital humano, obviamente, claro que sí. Un segundo punto es colocar el capital financiero al servicio del desarrollo, tanto económico como humano, y no solamente al servicio del mercado. Eso hay que digamos, tenerlo en cuenta. ¿Cómo se genera el desarrollo de ese potencial humano o de esas capacidades del ser humano y que todos tengamos posibilidades de desarrollar esas capacidades humanas? Primero, acceder a ese capital, a esa formación, el capital humano, que podamos educarnos en una educación de calidad, que nos dé las herramientas y las técnicas y los conocimientos adecuados para desarrollar. Si yo quiero ser historiadora, pues, y digamos, yo lo siento de vocación, tener la facilidad de fortalecer o fomentar o cultivar esas cualidades que yo pienso que tengo, ¿no? Pero también colocar ese capital financiero al servicio del desarrollo económico, pero también del humano, y no solamente en unas cifras de mercado. Y un tercer punto es manejar de forma respetuosa y con visión la cuestión de la sostenibilidad de los recursos humanos, de los recursos naturales, que también hoy en día ya nos hemos despertado y estamos mirando que no solamente es enfocarnos a lo que es los recursos económicos. Fortalecer estos tres elementos que conforman
el capital social, no solo capital social, la confianza que existe entre las personas, las normas de comportamiento cívica y el nivel de socioactividad, ¿no?, que nos caracteriza como seres sociales. También, para potencializar entonces también esas capacidades humanas, vamos a desarrollar estos 4 aspectos. Comprender que el fin en los procesos de formación debe ser la persona y no el mercado. La educación moral y ética, un proceso formativo centrado en el saber, pero también en el saber hacer, pero también en el saber ser, ¿sí? La sensibilidad y el autoconocimiento de nosotros, ¿no? O sea, aquí puse los educadores, pero está haciendo énfasis en sensibilizarnos y conocernos, ¿no? A veces uno no sabe ni quiénes somos. A veces, aparte de saber cómo nos llamamos, de dónde venimos o dónde nacimos, aparte de eso, a veces no nos ponemos a un poquito a reflexionar sobre esto, ¿no? Entonces, primero, comprender que el fin de estos procesos de formación deberá ser la persona y no el mercado, de manera que cada persona pueda acceder al mercado laboral integrándose a un trabajo decente que sea un medio para la propia realización. La educación moral. Este impulso de la educación moral y la ética debe ser promovido por todas las estructuras de la sociedad, no solamente digamos, la escuela, la universidad. También tiene que ser promovido por el Estado, tiene que ser promovido por en las universidades, el sector empresarial, incluso la sociedad civil, toda la sociedad civil, ¿no? No solamente una cuestión de una estructura de esa sociedad, sino que todos debemos estar allí. Un proceso formativo se debe propiciar que estos procesos formativos no tiendan únicamente al saber y al saber hacer. Es importante admitir que existen diferentes tipos de inteligencias, ¿no? Y que las personas son seres de razón, de emoción, y que se envuelven en un ambiente social diferenciado, diferente, ¿no? Donde convivimos personas en una diversidad enorme, en la cual debemos respetar y también valorar. La sensibilización, este aspecto, como lo mencionaba en el video, es importante, igual que los otros, pero nos toca directamente a nosotros en nuestro ser, en nuestro contexto, en nuestra vida cotidiana, en nuestra relación con los demás. Entonces, es un proceso de sensibilización y autoconocimiento. Hay que utilizarlo como una herramienta en la facilitación y significación de los procesos de aprendizaje. Y eso lo enseña la psicología humanista, ¿no? La psicología humanista de Maslow, que reafirma que el ser humano es posible, mejor dicho, que la reafirmación del ser humano es posible en el proceso de conocimiento de sí mismo. Entonces hay que conocernos nosotros mismos para poder hacer esa reflexión enfocada en qué tan sensible soy, o ya soy insensible, o si soy muy sensible, ¿no? Pues tampoco irse a los límites, tampoco irse a ser súper sensible, que si llueve ya te pones a llorar, ¿no? Pero sí tratar de tener
sensibilidad que te lleva a la empatía con el otro y también a valorar en el otro y reconocer las diferencias en el otro, ¿no? Primero que todo debemos iniciar ese proceso de reflexión acerca de sus valores, inquietudes, necesidades y expectativas como persona, como docentes, como seres humanos que somos, ¿no? Volverse crítico como personas, del papel que jugamos en la sociedad y también de nuestro trabajo que desempeñamos como docente. Por eso cuando la pedagogía, el enfoque pedagógico de la pedagogía crítica, que aspira a formar futuros habitantes del país que se visualicen como ciudadanos y actores sociales activos y con presencia en los diferentes compromisos que le corresponden asumir como miembros y parte de una sociedad. Entonces, esa es una parte importante en este punto. Entonces, la educación, aquí vamos a resaltar este texto de María Escobar, que hace parte de las conclusiones de su trabajo, que está enfocado precisamente en desarrollar o cómo desarrollar ese potencial en el docente, ese potencial humano en el docente. Ella afirma que la educación, en la educación, un docente sensibilizado y comprometido al cambio personal estará más dispuesto al desarrollo de sus alumnos y a permitir que ellos descubran sus propias necesidades y motivaciones en el aprendizaje. Esto lleva, por lo tanto, a la necesidad de no centrar los procesos educativos solos en los enfoques de ese capital humano, sino también en las necesidades humanas. También no restringir los aprendizajes a la inteligencia racional, sino privilegiar también todas las posibilidades, como lo he mencionado, todas las posibilidades de las inteligencias múltiples, porque acá nada más habíamos señalado la inteligencia racional y la inteligencia emocional, pero si consultamos las teorías, pues existen inteligencias múltiples, ¿no? Esas inteligencias múltiples que permitan el desarrollo de todas las capacidades que posee el ser humano en todas sus dimensiones. En el ámbito de las dimensiones en relación a lo comentado hasta acá, solemos encontrar ejemplos, por ejemplo, deportistas, que su templo es su cuerpo, ¿no? Que lo cuidan, lo miman, lo mantienen perfectamente, pero que si les pones a redactar una carta, no saben o decir un discurso o dar un discurso, no tienen la capacidad lógica y coherente de hacerlo. Entonces, no solamente es de acuerdo a que yo soy un deportista y por eso debo tener mi cuerpo como un templo, no quiere decir que las otras dimensiones o capacidades que pueda tener las pueda dejar olvidadas, ¿no? Entonces, es importante este punto, y ahí nos lleva a comprender todas las capacidades que tiene el ser humano para desarrollarse, para desarrollar todas sus potenciales. Las estrategias pedagógicas son todas, digamos, ya definiendo esas estrategias, digamos, enfocadas a fomentar estas capacidades humanas. Las estrategias pedagógicas, entonces podemos definirlas como todas las acciones realizadas por el docente con el fin de facilitar la formación y el aprendizaje de los estudiantes, citando a Bravo, entre comillas, componen los escenarios curriculares de organización de las actividades formativas y de la interacción de procesos de enseñanza y aprendizaje, donde se logran conocimientos, valores, prácticas, procedimientos y problemas propios del campo de la formación. En este proceso, entonces, el papel del docente es muy, muy importante para el diseño de estas estrategias didácticas que favorezcan el aprendizaje, para que en el proceso los estudiantes
sean artífices y competentes en sus propias necesidades, ¿no? Donde no solamente, si al desarrollar estas estrategias, no solamente el que va a adquirir esa o a desarrollar esas capacidades va a ser el estudiante, nosotros como docentes también adquirimos ese aprendizaje significativo, ¿no? Porque al hacer el taller, tú participas en él. Y esto es lo interesante de estos talleres pedagógicos, porque el aprendizaje se tiene en cuenta tanto a la persona en todo el proceso y se desarrollan sus capacidades en el medio social que permiten aprender y a tener control en el dominio de esos procesos, tanto cognitivos, no tanto en el saber como en el hacer y el saber hacer, ¿no? Estos talleres pedagógicos, digamos, es lo de esas estrategias, yo podría decir que innovadoras porque se están aplicando, ¿no? Ya se está tratando de salir de esos esquemas donde solo se ejerce, digamos, esas estrategias en la parte individual, sino que hay que generar talleres donde el aprendizaje, donde sea un aprendizaje colectivo, donde todos tengan la posibilidad de compartir no solamente los conocimientos, sino sus experiencias, sus vivencias, y esto es lo que hace interesante este tipo de talleres. Entonces, los factores decisivos en el aprendizaje a los que se debe enfocar las estrategias que apunten al desarrollo de las capacidades humanas están la parte de lo sensorial y la parte de las emociones. Como los señalaba en estos talleres, tanto se potencializan las capacidades sensoriales como también las emocionales que nos llevan al nivel de la motivación. Y son estrategias que apuntan también a hacernos más sociables, ¿no? Digamos, a potencializar esa parte o esa dimensión social que hoy en día, repito, por el contexto en que vimos, tendemos a ser más unos seres trabajar de forma individual, ser más individualista, no pensar en lo colectivo. Las tecnologías tienen su pro y su contra en estas cuestiones, ¿no? Afortunadamente regresamos a la presencialidad porque a pesar de que se interactúan por estos medios virtuales o tecnológicos, la parte del contacto con el otro pues es fundamental. Y esa es la parte importante de la realización de estos talleres. Pero ¿qué son los talleres pedagógicos? Es una herramienta de trabajo útil para compartir experiencias académicas con los que los involucrados directamente en la realización de estos procesos de aprendizaje, ¿no? También es una modalidad didáctica que permite desarrollar actividades y ejercicios que conducen a una investigación más participativa y real, porque dentro del proceso del taller se resuelven preguntas, se indaga, se analiza, se muestran el proceso y los resultados finales, ¿no? Pero todo esto por medio de la creación y la participación de de todas las personas que hacen parte del taller. Entonces yo pienso que es una oportunidad académica que tenemos los docentes para intercambiar conocimientos y llevar a la práctica acciones educativas que enriquezcan su trabajo cotidiano,
Además, que promuevan la adquisición y actualización de conocimientos en los diferentes ámbitos del quehacer académico, como es aprender, pero aprender haciendo, ¿no? Y que es aprender haciendo también se fortalezca ese aprender a hacer. ¿Por qué aprender a hacer? Porque ahí tú estás conviviendo o las personas que participan en el taller están conviviendo con las otras personas y reconociendo las diferencias en el otro, porque se comparten experiencias, se comparten conocimientos y al compartir esto, al momento de tú compartir esas experiencias, la otra persona conoce quién eres. Y al momento de saber quién eres y de conocer de dónde vienes y cuáles son tus anhelos, tus metas, vas reconociendo, te vas reconociendo a ti, ¿no? Y como les señalaba, aplicando el taller, nosotros mismos potencializamos nuestras, esas capacidades humanas, ¿no? Nos volvemos, digamos, un poquito más humanos en el sentido de que estamos escuchando historias, estamos compartiendo momentos y conociendo a las demás personas. Quisiera ilustrarlos con otro video, que yo creo que este sería el último video, ¿sí? Para que de forma ilustrada o de forma gráfica podamos tener un poquito más claro cómo funcionan estos talleres. Y si quieren aplicarlos, yo tengo pues algunos materiales que podría pasarle en cuanto a actividades, ¿no? Entonces, voy a ver si puedo, me toca como hacer como la otra, que se pone, lo puse muy amplio. Cordial saludo, compañeros y tutor. En esta ocasión les hablaré acerca de el taller pedagógico bajo un enfoque pedagógico cognitivista. Según Rodríguez Luna, 2002, el taller genera una situación de aprendizaje susceptible de ser observada, registrada y analizada para comprender con ello el sentido de las acciones e interacciones en el contexto del aula. Los talleres pedagógicos se utilizan como una estrategia multifuncional, integrando los procesos comunicativos en la producción textual y oral con sentido, la argumentación discursiva, la participación e interacción social mediante la construcción de nuevos conocimientos y el logro de objetivos compartidos. Todo esto enfocado al fortalecimiento de la comprensión lectora y el desarrollo de las dimensiones cognitivas, interpersonales y subjetivas de los estudiantes. En este sentido, el taller va enlazado a cumplir los propósitos de la educación enfocado en una perspectiva integral del proceso de enseñanza y aprendizaje. Existen 3 momentos en la preparación de un taller pedagógico constructivista. El primer momento es el diseño, en el cual se establecen objetivos, contenidos y metodología. El segundo momento es la planificación, donde se detallan los pasos, horarios, técnicas y actividades a implementar. El tercer momento es la elaboración de materiales. En esta se incluyen presentaciones y material de apoyo. Como referencia para su elaboración se proponen 7 preguntas en el diseño de un taller pedagógico. El para qué, en el cual se establecen los objetivos. Para quiénes, que se escoge el grupo de estudiantes en el cual se va a implementar el taller. Cómo, se establecen los métodos y técnicas a implementar. Con qué,
Esto quiere decir los medios de apoyo. ¿Cuándo? En el cual se establecen fechas y tiempos. Y ¿dónde? En el cual se establece el lugar a implementar el taller. Existen 3 fases esenciales de un taller. La fase inicial, en el cual se da la bienvenida y presentación del profesor. Y también presentación de los participantes, las expectativas y temores, los objetivos y la agenda detallada del taller. La fase central. En ella se presenta, se discute y se profundiza la temática a tratar, partiendo del intercambio de experiencias entre los estudiantes. En esta fase se pueden utilizar muchos métodos y técnicas para la presentación de contenidos y el desarrollo temático. Y la fase final, la cual abarca un elemento importante como lo es la evaluación. La metodología participativa permite la retroalimentación de los estudiantes en cuanto al programa, método, aprendizaje y ambiente del taller. Ahora bien, desde el punto de vista metodológico, se puede plantear el taller como un espacio de trabajo compartido por 2 o hasta 3 grupos focales simultáneamente. En este espacio de trabajo se va más allá de la recolección de información. Es decir, se profundiza en la identificación activa y analítica de líneas de acción que pueden transformar la situación objeto de análisis. En este caso, pueden ser estudiantes. Esto con el compromiso de las partes de avanzar en el establecimiento de un plan de trabajo que permita hacer efectivas esas acciones, involucrando de forma directa a los actores que participan, así como a los grupos sociales que de alguna manera ellos representan. A continuación se presentan evidencias de un taller bajo un enfoque pedagógico constructivista, en el que se aplican los pasos antes mencionados realizados a estudiantes de 3er grado. Eje temático, comprensión lectora. Estándar, interpretación textual. El estudiante comprende textos que tienen diferentes formatos y finalidades. El tema, la fábula, la gallina de los huevos de oro. Competencia literaria y argumentativa. El estudiante explica las enseñanzas que deja la fábula leída. Contenido, literatura, la fábula y sus principales características. Materiales de apoyo, tablero, marcadores, lápices, colores, hojas de blog, diccionario, pelota, mesa, sillas, computador. Objetivo, lograr que el estudiante identifique las características de la fábula. Lograr que el estudiante comprenda fábulas encontrando en ella la enseñanza o moraleja que les deja. El taller se realizó el día 17 de mayo del 2017 en casa de la profesora. La metodología. El taller se llevó a cabo en 3 momentos. Primero, prelectura. Se inició con la presentación de los estudiantes a través de dinámicas como la pelota y el acróstico. Se siguió con la exploración de los conocimientos de los estudiantes acerca del texto, el vocabulario y el tema. Se llevó a cabo procesos e invitaciones para que los estudiantes participen y expresen las emociones y sentimientos respecto del título. En segundo lugar, durante la lectura, los estudiantes realizaron prácticas de lectura oral en las que se pudo observar la utilización de normas de puntuación, vocalización, pronunciación y entonación. También se realizó una lectura literal, la cual tuvo como función obtener significados literales de la lectura, reconociendo y recordando en general hechos tal y como aparecen en la lectura. Este proceso cuenta con 2 pasos. El primero de ellos, acceso léxico, reconociendo los patrones de lectura, y el segundo, de análisis, el cual combina varias palabras buscando la comprensión de oraciones y párrafos. Por último, en la postlectura, los estudiantes desarrollaron las actividades propuestas con base en la lectura para verificar el nivel de comprensión a través de preguntas que exigen respuestas inferenciales, interpretativas y valorativas. Así, los estudiantes proporcionaron una lectura más profunda y amplia de las ideas. Finalmente, a modo de evaluación, se le preguntó a los estudiantes qué entendieron del tema, cuáles fueron las fortalezas y debilidades, qué les pareció la implementación del taller, la metodología, las estrategias y las actividades de entrada. Eso a modo de retroalimentación, lo cual es muy importante
finalizando un taller pedagógico constructivista. Bueno, entonces con este video pues ya tenemos, digamos, un poco más contextualizado de qué se trata o cómo o qué son estos, ay, no me veo, estos videos, estos talleres pedagógicos. No me encuentro. No sé si ya, que tengo escondido este. Entonces, para concluir, entonces podríamos señalar que todos sabemos que la educación tradicional se basa especialmente en cuestiones, enfocado a lo racional, a lo memorístico, y se apropia de una relación directa entre el docente y el estudiante. Se da poca, digamos, promoción a la participación y a la crítica por parte de las personas sobre el conocimiento, sobre todo de los estudiantes. En este sentido se fomenta y estimula la inteligencia como un atributo y se califica el aprendizaje como una forma, se califica una forma objetiva, ¿no? No obstante, en nuestros días, esta noción de inteligencia, así como se percibe desde la formación o desde la educación tradicional, se está, digamos, expandiendo o espero desapareciendo, dándole paso pues a comprender un concepto, a entender el aprendizaje como un proceso pues complejo, donde no solo existe una base racional, ¿sí? Si bien es importante esta base racional, no es necesario, no es necesariamente centrarnos solamente en esa parte, en lo racional. Afortunadamente se ha avanzado en este proceso y mostrar que hay unos procesos de aprendizaje mucho más complejos. Y por supuesto, esos procesos de aprendizaje nos llevan precisamente a enfocarnos en esas potencialidades o llegar a fomentar esas capacidades, incluso descubrir esas capacidades de las personas y de las personas, de nuestros estudiantes y de nosotros mismos. Repito, en esta relación, nosotros mismos descubrimos y fomentamos y desarrollamos capacidades que antes creeríamos que no las teníamos, ¿no? Y eso yo personalmente me he dado cuenta en la interacción con mis estudiantes, que uno siempre sigue generando conocimiento y generando esa reflexión directamente del conocerse a sí mismo. Esto nos lleva a fomentar entonces todas las dimensiones del ser humano que nos conduzcan a un desarrollo integral. La educación, por lo tanto, se debe enfocar precisamente en todas esas dimensiones del ser humano. Ninguna debe quedar por fuera porque todas son importantes, y en la medida en que se conecten y relacionen, podemos al final generar a ese ser humano integral que tanto desea o busca los modelos educativos actuales, ¿no? Entonces, en ese sentido, profesoras y profesoras, y eso es lo que tenía por compartirles hoy. Me gustaría saber si tienen alguna inquietud o si tienen, si nos quieren compartir algunas reflexiones personales de todo lo que hemos comentado acá en algún momento les ha tocado
Entonces, no sé si quieran participar, profes. Si no, pues hasta acá, pues llegaríamos el día de hoy con la presentación. Profesora Marta Flores, ¿quieres compartir algo? Claro. Bueno, entonces agradecerles a todos la asistencia y profesora Luzmeria, usted también su valioso aporte. Agradecemos, ¿me escuchan? Sí, profe, te escuchamos. Agradecemos que tanto el link de asistencia como el link de evaluación sea diligenciado por los participantes. Muchas gracias a ustedes, profesores y profesoras, por escucharme y cualquier cosita que requieran, pues muy a la orden. Y nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Profesora, si quiere